Usted está viendo UPL 360, qué bueno que está con nosotros y un honor para mí compartir el set con Juan Carlos Valladares y César Gómez. Bueno, César, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, es una alegría estar aquí con ustedes. ¿Por qué es tan importante hablar de la mujer desde la perspectiva bíblica hoy en día? Porque una relectura de la Biblia va a resolver el problema de la mujer no solamente en la escritura, en la historia y también en el futuro de la humanidad, porque el concepto de la mujer en la antigüedad, en la sociedad, era que era un ser inferior al hombre. Y no necesariamente esa es la perspectiva divina, ni tampoco la intención de los escritores del Antiguo Testamento. Desafortunadamente hay una realidad hoy en día y es que la mujer en algunas culturas, en Latinoamérica y en algunas culturas orientales y en todas partes del mundo, vamos a decir, a veces es considerada como un ser de segunda categoría o como un objeto y es tratada de igual manera. Entonces, de ahí que el tema de hoy tiene vigencia. Y creo que tenemos a un especialista que nos va a hablar. Sin duda, tenemos a la doctora Iris Barrientos desde Tegucigalpa, Honduras, que es especialista en los temas de género. Y bueno, pues en el próximo segmento entramos de lleno a hablar de las 8 mujeres. Y esta es la parte 1 de estos 2 programas que estaremos grabando, Juan Carlos. Así es. Bueno, este es UPL 360, no se vaya. Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Este es UPL 360, estamos abordando el tema 8 mujeres extraordinarias de la Biblia. César, y como lo anunciamos ya en el segmento anterior, tenemos a Iris Barrientos desde Honduras. La doctora Barrientos es especialista en temas de género. Sí, ¿quién más que ella para hablarnos acerca del tema? Que está bien interesante. La primera pregunta es, Iris, bienvenida al programa. Muchas gracias. La primera pregunta es, desde el punto de vista bíblico, ¿cuál es la perspectiva de los escritores sobre el papel de la mujer en el judaísmo antiguo? Muy bien, bueno, pero antes quiero agradecerles esta oportunidad que me dan de poder dirigirme a la audiencia y poder hablar de uno de los temas que más me han apasionado, ¿verdad? De hecho, yo tuve que hacer una especialidad sobre ese tema. Si hablamos del punto de vista general, tendríamos, antes de hablar del punto de vista general de los escritores de la literatura judía, tendríamos que tomar en cuenta primero algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto, para luego darnos cuenta la importancia que tiene ese punto de vista de los escritores. Si bien sabemos que una persona habla no vaciada de su cosmovisión. Entonces hay toda una cosmovisión, un contexto cultural, político, social, económico que reviste a los textos bíblicos, ¿verdad? Y que es muy importante tomar en cuenta. Y si hablamos de la mujer, es un tema bastante complejo y muchas veces interesante porque cuando los escritores presentan a la mujer de una forma positiva, entonces ese es un argumento que su servidora ha tomado para decir verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios, porque ¿cómo es posible que los escritores, siendo judíos y conociendo el contexto cultural, social, religioso, político, se atrevan a hablar de esta forma tan positiva de las mujeres y del papel que ellas realizan? Recordemos que la mujer está relegada socialmente, está relegada culturalmente, religiosamente y políticamente. Y tendríamos que hacer varios programas para hablar de cada uno de esos temas, la relegación que tiene la mujer. Y es interesante ver que se presentan en la Biblia varios puntos de vista, pero frente a estos puntos de vista culturales hay un proyecto de Dios que está propuesto, que va en contra de la cultura, porque permite que mujeres
realicen acciones que son bastante subversivas para los valores que tiene el pueblo en ese momento. Es decir, subvierte los valores. Entonces, vamos a encontrar personas, mujeres como Débora, que es esposa, pero además es una general. Y no solamente eso, de un ejército, también es profetiza, es consejera, ¿verdad? Y es profeta, como decíamos. Y es interesante porque ella es una mujer muy sobresaliente. Cuando vemos el tema de Ruth, por ejemplo, de Yael, cuando vemos el tema de Esther, vemos cómo se dignifica a la mujer. Se dignifica a la mujer a través de los escritos, a pesar de que la persona que escribe está inmersa en un contexto que deteriora a la mujer, que no la toma en cuenta, que la ve como un objeto nada más, ¿verdad? Y que no tiene voz ni voto en aquella sociedad patriarcal. Tengo una pregunta, ya que usted ha comenzado a hablar de algunas de estas mujeres. En el caso de Ruth y el caso de que es una moabita, es una extranjera viviendo en el pueblo de Israel. Estamos hablando de una mujer que enviuda, cae en una situación muy complicada, y yo sé que a usted le encanta hablar de ella porque su tesis doctoral prácticamente fue sobre esta mujer. ¿Cómo podemos nosotros transportarnos a ese momento histórico y traerlo al presente para aplicarlo a lo que está pasando en América Latina y especialmente en Estados Unidos, donde no solamente se está persiguiendo a los inmigrantes, donde se les mira bajo condiciones muy terribles, donde la mujer tiene que abandonar a sus hijos de América Latina y emigrar hasta Estados Unidos, etcétera, etcétera. O sea, la xenofobia ligada todavía al prejuicio hacia la mujer. De hecho, una de las propuestas hermenéuticas del libro de Ruth es eso, ¿verdad? Es un libro que va contra la xenofobia. Y se habla de un Dios que acoge, ¿verdad? E intercede por los extranjeros. Entonces hay una propuesta contundente de Dios en contra de todas aquellas leyes que se levantan en contra de los extranjeros. Entonces, aquellas leyes xenofóbicas, vamos a decir. Y vamos a encontrar en Ruth muchas leyes que fueron radicales dentro del pueblo. Por ejemplo, existe una ley que dice que ningún moabita ni ningún amonita podrá pertenecer a la congregación de Israel para siempre. Pero es interesante cómo la fidelidad de esta mujer, su determinación, la conversión que tiene hacia el judaísmo, permite que esta mujer sea colocada al mismo nivel de las grandes matriarcas de Israel. Por ejemplo, a la par de Sara, de Raquel, de Lea. De hecho, el mismo capítulo 4 de Ruth lo dice. Entonces, hay toda una propuesta contra esas leyes que se levantan en contra de los extranjeros, ¿verdad? Y hay todo una argumentación que es muy exquisita para que esta mujer, siendo moabita, perteneciendo a uno de los pueblos más detestados por Israel, de los enemigos de Israel, y que hay una ley explícita que dice que ninguna mujer ni ninguna persona de esos dos pueblos va a pertenecer al pueblo de Israel para siempre, va a estar en la asamblea de Israel. Pero es interesante porque esta mujer no solamente entra a formar parte de las matriarcas de Israel, sino que ella va a contribuir con sus genes para que nazca uno de los reyes de los cuales viene la línea mesiánica, que es David. Ella es la bisabuela del rey David, y que por su acción solidaria, ella va a hacer posible que el pueblo del cual procede David no muera. Entonces ella va a dar el heredero para que ese pueblo se conserve. Pero no solamente eso, sino que Ruth, además de contribuir con sus genes para que nazca ese gran rey de Israel, ella va a contribuir con sus genes para que nazca
el gran Mesías, ¿verdad? Jesucristo. Interesante. Bueno, este tema está muy ilustrativo, pero tenemos que ir a una pausa. No se vaya, permanezca en su programa. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu iglesia. Sé un líder, estudia terapia familiar. 5 módulos, 5 exámenes, 10 meses y un diploma que te preparará para orientar a las familias de tu iglesia. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. 8 mujeres ejemplares de la Biblia. Este es su programa UPL 360 y estamos abordando este tema con la doctora Iris Barrientos, que está en Tegucigalpa, Honduras, y asimismo con César Gómez y el doctor Saldívar. César, entonces toca hablar ahora de la Sulamita como una de las mujeres ejemplares de la Biblia judía, ¿no es cierto? Así es, ¿y quién mejor que la doctora Barrientos para hablarnos del tema? Hasta Tegucigalpa, doctora Barrientos, la Sulamita. Sí, interesante que el tema de la Sulamita se aborde en Cantar de los Cantares. Según la visión de algunos eruditos, especialmente uno de mis profesores, el doctor Andiñaj, él cree que el libro fue escrito por una mujer, debido a que se utiliza un lenguaje bastante femenino y se utilizan términos bastante femeninos. La Sulamita, que es una amante, aparece en el mismo nivel de importancia del varón. El amor expresado por ella tiene el mismo valor que el amor expresado por el varón. Es interesante porque, según la cultura, la mujer no puede expresar sus sentimientos ni sus emociones. Ella debe de guardar siempre silencio sin tener que tener ese tipo de expresiones. Pero aquí encontramos a una mujer, a la Sulamita, que es una mujer que es libre en la actuación, actúa como que no hay reglas culturales y sociales que impiden su accionar. Entonces ella sale y en contra de las leyes culturales judías, ella va y busca a su amante, a su amado, ¿verdad? Lo busca por las calles, sale por las noches y ella aparece y el amor que ellos dos se expresan, no se ve ninguna superioridad del varón frente al de la mujer. Entonces vemos esa propuesta interesante, ¿verdad? La igualdad en la expresión de los sentimientos, las emociones y también la igualdad en los valores, en los roles de género, vamos a decir. No solamente el varón sale, se muestra, sino que también la mujer lo hace. Muy bien, entonces muy brevemente, aquí la Sulamita es una campesina, el amante es un campesino y el que está tratando, la persona, el amado de ella y el que trata de pretenderle es el rey Salomón. ¿Cuál es la interpretación que Iris Barrientos hace a esta fabulosa escritura? En realidad, yo no creo que sea el rey Salomón. Yo creo que el libro de Cantares fue escrito para demostrar el amor genuino, el amor de forma literal que viven dos personas que se aman y la sexualidad sin ningún tabú, ¿verdad? Que para no ser expresada. Juan Carlos, sí, pero una pregunta. Si el libro de Cantar de los Cantares es el libro de los novios, ¿será que el de Lamentaciones es el de los matrimonios? Es para eso ponerle... me suena un dicho de un personaje famoso. Bueno, ese es un invento que se han sacado los muchachos últimamente, ¿verdad? ¿De quién vamos a hablar ahora? Ahora vamos a hablar de Sara de Tobías, era la esposa de Tobías. Se le conoce como una esposa liberada. Ahora, tenemos que aclarar, Juan Carlos, que este es un libro apócrifo, ¿no es cierto? O deuterocanónico, como quiera llamarse. Pero historia es una historia fantástica y, pues, hombre, que la doctora Barrientos nos explique algo sobre esto, ¿no es cierto? Muy bien. Muy bien. Si nosotros hablamos de mujeres ejemplares, yo creo que solo hay un rasgo que distingue a esta mujer para ser ejemplar, porque creo que aparecerían otras mujeres que sobresalen, digamos, frente a ella.
¿Por qué? Porque el libro de Tobías, cuando nosotros lo leemos, nos damos cuenta que tiene varias finalidades. La primera finalidad que tiene es aprobar de forma afirmativa, vamos a decir, contribuir de forma afirmativa a las leyes que fueron establecidas por Esdras y Nehemías. Entonces, ¿en qué sentido? En que había que dejar que los judíos debían de casarse con familiares, con los de su misma raza, ¿verdad? Con los de su misma religión, y desechar a todas las extranjeras. Entonces, si usted ve, por ejemplo, usted lee el libro de Tobías, usted se encuentra en esa persistencia del padre de que tienes que casarte con alguna persona que es familia de la misma tribu. Entonces, ese es un punto. El segundo punto importante que aparece ahí es también cómo los hijos deben de honrar a los padres hasta su muerte, ¿verdad? El hecho de vivir siempre proveyendo para los padres y hasta enterrarlos, desligarse totalmente de ellos, ¿verdad? Hasta que ellos sean enterrados. Y por último, entonces es ahí donde yo empiezo a ver que más bien hay una propuesta contracultural del libro, contra la cultura que denigra a la mujer, ¿verdad? Pero que el proyecto de Dios se ve en el libro. Por ejemplo, esta mujer es Sara, una mujer que ha tenido 7 maridos y que durante el tiempo nunca ha llegado a consumar su matrimonio, porque cuando ya ellos van a consumar su matrimonio, los maridos mueren, ¿verdad? Y el hecho de que se use la palabra 7, el número 7, es como que todos, ¿verdad? Todos los que se van a casar con ella en algún momento van a morir antes de consumar el matrimonio. Entonces ella, desde el punto de vista religioso, cultural y social, ella es una persona que es maldita. Maldita porque la muerte siempre está junto a ella, ¿verdad? Ella es la que provoca la muerte de los que se acercan a ella, y que necesita ser purificada. Entonces hay toda una propuesta. Pero lo interesante aquí es cómo se libera Sara, y la insistencia de un ángel desde la parte divina de que esta mujer debe de volverse a casar, y justo el ángel hace toda la conexión, ¿verdad? Entonces aquí hay una liberación social, política, religiosa, cultural de esta mujer. ¿Por qué? Porque una vez que logran vencer al demonio que mata a los esposos de ella, y ora Tobías por ella, ¿verdad? Ya en la alcoba antes de consumar su matrimonio, entonces ella es liberada totalmente. Entonces aquí aparece una liberación religiosa de las mujeres. Tenemos que hacer una salvedad, ¿verdad? Que mencionamos el libro de Tobías sin tratar de darle una connotación como un libro de la Biblia, ¿verdad? Sin embargo, es un libro pues, con una historia fascinante donde se puede sacar unas extraordinarias lecciones, como ha hecho la doctora Barrientos. Por supuesto. Ahora, antes de ir a la pausa, César, un día yo doy una clase y pregunto que dónde aparece en los libros sagrados de los judíos, porque para algunos judíos esto es un libro sagrado, donde aparece Rafael, ¿no? Y entonces alguien dijo, bueno, aparece en España. No, le digo, en el libro de Tobías. En el libro de Tobías. Ese libro menciona al ángel Rafael. Y el otro libro que menciona es Daniel, ¿no? Gabriel y Miguel. Por supuesto. Y ahí son los 3 ángeles que nombra la Biblia. Esto es un paréntesis, etcétera. Juan Carlos. No se vaya y nos vamos a la última pausa de este subprograma. Gracias. Agrega la educación a tu vida y cambia el futuro de tu ministerio. Estudia la licenciatura en teología. Pastor, líder, la nueva generación es gente que va a la universidad. ¿No quisieras tú también agregar la educación a tu ministerio y cambiar tu futuro? Estudiando será la única forma de responder a los desafíos que enfrenta nuestra sociedad. Estudia la licenciatura en línea con nosotros. Usted está viendo UPL 360, estamos abordando este interesantísimo tema, César, 8 mujeres ejemplares de la Biblia. La mujer juega un papel fundamental en la Biblia, en la sociedad judía, a pesar de 10,000 cosas que aparentemente están en contra y algunas veces realmente en contra.
Pero bien, ¿cuál es nuestra última pregunta para la invitada que tenemos? Bueno, ¿qué es lo que hace que estas mujeres hayan marcado la conciencia del judaísmo y por ende del cristianismo, doctora? Muy bien. Esa es una excelente pregunta porque si ustedes se fijan, cuando estas mujeres sobresalen porque subvierten la cultura, subvierten los valores culturales, subvierten los valores sociales, políticos, etcétera. A pesar de ser subversivas, vamos a decir, entre comillas, ¿verdad? Ellas son subversivas porque subvierten estos valores. Las acciones que ellas realizan no pueden ser obviadas. No pueden, el pueblo no puede quedar indiferente frente a ellas. Usted imagínese que traten de eliminar la historia de Ruth. Entonces, ¿cuáles serían los antepasados del rey David? Entonces ahí haría falta un pedazo de la historia. ¿Pero eso es lo más importante? Yo creo que sí, tiene que ver con el tema. Recordemos que para... ¿No sería el tema ahí en Ruth, no sería el tema de que Dios incluye a los excluidos dentro de su plan? Yo creo que hay muchas propuestas hermenéuticas dentro de cada una del mensaje de estas mujeres. Hay varias propuestas y en Ruth no solamente es esa, ¿verdad? Hay muchísimas. Tiene que ver con el tema de los excluidos, tiene que ver con la ley del levirato, tiene que ver con la ley del goelato. Entonces, son propuestas muy fuertes que tienen el libro. Entonces, una de las cosas más importantes que tienen que ver con la identidad judía. De hecho, recordemos las Toledot. Por ejemplo, las Toledot son las genealogías. Al construir una genealogía, ellos construyen la identidad. Y si usted se fija, cada vez que cuando se construye, por ejemplo, la biografía de Jesús, aparecen cuatro mujeres ahí muy sobresalientes, que son mujeres que son señaladas, digamos, la cultura la señalaría, la religión y la parte social. Pero que al final son mujeres que van a contribuir para que el gran Mesías nazca. Entonces tiene que ver con la identidad, con la historia misma del pueblo. Muy bien. Ahora, doctora Barrientos, ya que casi estamos terminando el programa, en términos prácticos, ¿qué ejemplo le deja estas mujeres a las mujeres que viven en el siglo XXI, que están dentro de la iglesia, que Dios ha llamado? ¿De qué manera esto en términos prácticos les da a ellas pautas para destacarse? No como el planteamiento que muchas veces, el planteamiento distorsionado que hace la sociedad secularista, sino el planteamiento que nos hace las escrituras y el ejemplo de estas mujeres. Correctos. A cada una de estas mujeres tendríamos que encontrar, por ejemplo, valores importantes que deben de ser aplicados a nosotros las mujeres. Nosotros deberíamos de tomarlas como un ejemplo, pero en primer lugar podemos decir que ellas son un ejemplo de liberación, no necesariamente de liberación como lo vemos ahora, sino de liberación mental, de liberación espiritual, porque la mujer, quiera sí o no, al ser oprimida por la cultura, por la religión, por la política, por lo social, entonces ella de alguna manera está oprimida espiritualmente. Entonces, ellas son un ejemplo de liberación, un ejemplo de valores, de fidelidad, de fe, de determinación, de autovaloración de la autoestima, por ejemplo. Es muy importante esto y darse cuenta que como ellas, su historia y sus acciones no fueron eliminadas, digamos, de la gran historia del pueblo. De la misma manera nosotros podemos contribuir para que el plan de Dios se haga realidad aquí y ahora. Muy bien, ya estamos epilogando el programa. ¿Cuáles serían las conclusiones que sacaríamos del mismo? Pero antes, muchas gracias, doctora Barrientos, por haber estado con nosotros. Así, sus palabras han sido muy ilustrativas y creo que nuestros televidentes han captado el mensaje que usted ha transmitido. Muy bien, entonces, conclusiones, Juan Carlos. Bueno, yo pienso que la mujer en la Biblia está ahí no como un objeto, sino como una historia que nosotros tenemos que rescatar y aplicarla hoy en día. Yo diría que la mujer no debe asumir ese papel de mártir, de ciudadana de segunda categoría, sino que vemos ejemplos de mujeres que tomaron la batuta,
Iri nos habló de Débora, nos habló de Ruth, nos habló de la Sulamita, y la Sulamita para mí pueden haber varias propuestas, ¿cómo se dice esto? Hermenéuticas, pero para mí es un ejemplo de fidelidad. Pero también hay que recordar, Raúl, compromiso. que ellas vivieron en un sistema que las oprimió, un sistema que las dejó a un lado. No solamente basta decir voy a tomar esto, sino que Dios las dignificó, la Biblia las dignificó, y que hoy en día tenemos que hacer lo mismo. Las mujeres, estamos hablando, revisando la historia, vemos que los derechos de la mujer han sido coartados por milenios, y hoy es necesario rescatar esos derechos, y la Biblia lo hace. Otra conclusión, César. La autoestima. Las mujeres tienen que darse valor a sí mismas y ellas mismas, a través de sus hechos, rescatar su dignidad ante la sociedad. Y yo diría, para agregar lo que dijo la doctora Barrientos, espíritu subversivo, ¿verdad? O sea, de que no hay que dejarse, pues hay que tener la autoestima bien, espíritu subversivo. Las mujeres, Dios tiene un plan para las mujeres. Así es. Y también yo dudaría un poco de eso, del problema de la autoestima. Yo pienso que las mujeres tienen la autoestima muy bien, pero el sistema también juega un papel que les coarta esas oportunidades. Este es su programa UPL 360. Muchas gracias por haber estado con nosotros.